pasada, pues le damos cierre, o tratamos de darle cierre, ¿verdad?, a este ciclo de estudios bíblicos relacionados con el libro de Efesios. Le voy a repartir, como hemos hecho los miércoles anteriores, la hojita para que me sigan, ¿verdad?, por lo menos aquellas cosas que son más significativas de lo que voy a compartir con ustedes las tengan por escrito y me puedan seguir y hacer sus anotaciones y sus marcas, la voluntad de hacérselo llegar a cada uno de ellos. Lo que le están repartiendo es el bosquejito de la primera noche, ¿verdad? Y entonces lo siguiente yo le he estado dando a ustedes las copias, así que ustedes pueden más o menos seguir lo que hemos estado compartiendo. Como hemos dicho en los otros estudios bíblicos, vamos solamente un poquito, por decirlo así, pellizcando un poco por encima, ¿verdad?, algunas cosas, porque no podemos ir al detalle, ¿verdad?, versículo por versículo. Así que en esta noche yo les voy a agradecer que ustedes tengan sus Biblias abiertas en Efesios 5 y 6. Los capítulos 5 y 6 de Efesios, que son los capítulos que en esta noche vamos a tomar en cuenta. Y de esos capítulos, como dije ya, ¿verdad?, vamos a ir tomando algunos versículos en particular. Me gustaría que alguna persona nos pueda leer en Efesios capítulo 5 del 1 al 20. Y me excuso que la semana pasada asigné algunos y por el tiempo cogió demasiado rápido. Entonces pues algunos se quedaron, así que me excusan que no pudieron leer. Alguien que nos pueda leer en Efesios capítulo 5 los versículos del 1 al 20. Sí, gracias. Es la primera. ¿Quieres usar el micrófono? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Bien, un par de cosas que no están en lo que ustedes tienen escrito, pero que es menester también mencionarlo. Una de las cosas que hay que apuntar también de esta carta a los Efesios es que ya en esta carta a los Efesios el apóstol Pablo ha evolucionado en términos de su pensamiento inicial, y me explico. Cuando Pablo empezó su apostolado, ¿verdad?, su ministerio, Pablo tenía el convencimiento de que el Señor iba a llegar en cualquier momento en ese tiempo que él estaba hablando. Así que esos primeros mensajes de Pablo eran unos mensajes donde se destilaba, ¿verdad?, esa inminencia de la venida del Señor, ¿verdad?, que era, según Pablo, eso era inminente, era para aquel momento. Y cuando empieza a pasar el tiempo, ¿verdad?, y entonces de alguna manera Pablo y otra gente empiezan a darse cuenta que a lo mejor lo que ellos planteaban como la venida inmediata del Señor era algo que no iba a ser tan inmediato. Entonces tiene que haber un cambio en el discurso, tiene que haber un cambio en la manera de enseñar, porque no es lo mismo si usted está convencido, por ejemplo, de que el Señor viene hoy, ¿verdad?, que si usted piensa que viene un poco más tarde. Si nosotros estuviéramos convencidos de que el Señor viene hoy, yo estoy seguro que ninguno de nosotros salíamos de este templo y nos quedamos aquí orando, pero de verdad, ¿verdad?, porque ya la venida es inminente. Ahora, si eso no es así, sabemos entonces que hay que levantarse mañana a trabajar, ¿verdad?, y que hay que levantarse mañana a atender otros asuntos. Así que la cosa cambia. Por eso que cuando Pablo está hablando aquí, fíjense ustedes que está hablando ya de un tipo de comportamiento, ¿verdad?, de cómo vivir día a día en la vida cristiana, ¿verdad?, de cuáles son los fundamentos de ese vivir la vida cristiana, porque en cierta manera si el Señor no viene hoy, ¿verdad?, pues hay que seguir respondiendo hasta el momento en que Él venga, ¿verdad? Así que digo esto para que nos demos cuenta por qué Pablo, ¿verdad?, va hablando de esta conducta, esta manera de hacer las cosas, porque ya un poquito ha cambiado esa visión de que esa venida del Señor iba a ser algo inminente. Ajá, sí. Porque ese era el pensamiento que había desde que los apóstoles comenzaron su predicación. Pasaron dos cosas después de la resurrección y de la ascensión de Jesús, ¿verdad?, a los cielos. Ah, exacto. Pero pasaron dos cosas. En primer lugar, que la primera predicación, las primeras predicaciones que se hacían, no eran predicaciones en esa forma en que Pablo lo estaba haciendo. Más bien, la predicación era hablando sobre lo que se llamaba el mensaje pascual, ¿verdad? El mensaje pascual era lo que había pasado con Jesús, ¿verdad?, que cómo Jesús había vivido, había muerto, había resucitado y estaba a la diestra de Dios Padre. Y eso básicamente era el mensaje que se predicaba, ¿verdad? Poco a poco fue evolucionando, ¿verdad?, ese mensaje, pero el Señor había dicho que regresaría. Y por alguna razón, ellos tomaron ese mensaje como algo que era inmediato, ¿verdad?, que la venida del Señor era inmediata, ¿verdad? Pero con el tiempo eso fue cambiando. El apóstol Pablo tenía también esa manera de pensar, ¿verdad? Pero poco a poco eso va cambiando, ¿verdad? O sea, es la manera que tengo de explicártelo, ¿verdad? Porque decir así a ciencia cierta dónde fue que hubo ese cambio no es tan fácil, ¿verdad? Pero lo cierto es que eso fue evolucionando, ¿verdad? Y que esa inminencia que había de que eso iba a ser inmediato, pues la iglesia primitiva se fue dando cuenta que no era de esa manera, ¿verdad? Y ustedes saben hasta el día de hoy cómo en distintas épocas ha habido momentos, ¿verdad?, en que se ha planteado lo inmediato que va a ser esa venida del Señor. Pero nosotros sabemos por lo que dice el texto bíblico, ¿verdad?, que la hora y el día y el momento, eso está solamente en la potestad del Padre, ¿verdad? Así que nosotros a veces especulamos, pero no deja de ser un poco especulación lo que hacemos. No, sí, seguro. Sí.
De hecho, ha habido gente, ha habido discursos, yo recuerdo que empezaron hablando de Cristo viene pronto, y después cambiaron el discurso, Cristo viene ya. ¿Verdad? O sea, que como que era más inmediato todavía. Y el problema que hay con eso, ¿verdad? Es que a veces crea confusión, porque una cosa es cuando la iglesia primitiva decía Maranata, ¿verdad? Y Maranata lo que quiere decir es ven Señor Jesús. Pero una cosa es expresar el deseo. Una cosa es expresar el deseo de decir, ven Señor Jesús. Y otra cosa es decir, Cristo viene ya. Son dos cosas distintas. Y entonces, a veces se puede prestar a confusión, ¿verdad? Y mucha gente a veces hasta se han desencantado, ¿verdad? Cuando han habido unas cosas así tan precisas, unos señalamientos tan precisos. Hay gente que ha puesto fecha, como tú dices, ¿verdad? Han puesto fecha. Y entonces, ¿quién es el que queda mal? ¿Verdad? Bueno, pues en cierta manera, exacto, porque el Señor no es el que queda mal. ¿Verdad? Sí. Ujú. Sí. Ese es un asunto, eh, yo no puedo entrar esta noche, ¿verdad? Tengo que sustraerme a la tentación de entrar en ese tema, ¿verdad? No porque no quiera hacerlo, no porque no quiera hacerlo, sino porque es un tema que abarca mucho, pero por lo menos decir con relación a eso, que recordemos que en cada época ha tenido sus crisis, cada época ha tenido sus situaciones. Y si uno, ¿verdad? A veces el problema es que nosotros a veces no tenemos toda la documentación histórica de cada uno de esos momentos, pero han habido décadas de crisis muy terribles, donde también la gente lo que ha dicho es, ya la venida del Señor tiene que estar cerca porque mira todo lo que está pasando. Así que siempre es un poquito, ¿verdad? Difícil el poder decir hasta qué punto el hecho de que yo vea estas cosas es una señal de que ya la venida del Señor está cerca. Yo prefiero mantenerme en esa instancia de que, bueno, Él sabe cuándo será, ¿verdad? Él sabe cuándo será, ¿verdad? Cuándo será esa venida del Señor. Pero sí, ese punto que tú levantas, ¿verdad? A lo mejor en otro momento se puede volver sobre él. Lo que quería, de alguna manera traer aquí es que nos demos cuenta cómo cuando vamos leyendo alguna de estas cartas vamos viendo una evolución en el pensamiento, ¿verdad? En la manera de ver las cosas. Ernesto, tú habías dado la mano y yo te dejé allí con la mano alzada. Exacto, seguro. Eso solamente está en la potestad del Padre, ¿verdad? Recordemos que, por ejemplo, en Apocalipsis, uno de los capítulos de Apocalipsis, se hace una pregunta, ¿verdad? Y se dice, quién es digno de quitar los sellos? ¿Verdad? Y los sellos eran, recuerda que antes se escribía en rollos, y se le ponía un sello a ese rollo, y habían por decirlo así, esos secretos, y solamente alguien estaba autorizado a quitar ese sello, ¿verdad? Y leer lo que había ahí. Entonces, el Espíritu pregunta, ¿verdad? ¿Quién es digno de quitar el sello? Y la respuesta es solamente el Cordero que ha sido inmolado es digno de quitar el sello. Lo que quiere decir eso es el único que sabe y el único que puede revelar los secretos es el Señor. Cualquiera de nosotros que se ponga a hurgar en eso o a tratar, está haciendo algo que no puede hacer.
¿verdad? Porque solamente el Señor es el que tiene la capacidad para quitar los sellos y revelar los secretos. Yo sé que nosotros, gracias a Dios, somos iglesias maduras y sabemos, ¿verdad?, que mucha gente a veces anda por ahí diciendo algunas cosas, pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros escuchamos. Hay algunas cosas que quiero mencionar de esta lectura que la hermana nos hizo. En el versículo 2 se hace una expresión, y yo voy a tomar solamente algunas de esas expresiones. Capítulo 5, versículo 2. Dice, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿verdad? Y nosotros sabemos que ahí hay una referencia, ¿verdad?, a ese lenguaje que viene de las tradiciones del Antiguo Testamento, ¿verdad?, de cuando se sacrificaban aquellas víctimas, ¿verdad?, aquellos animales, ¿verdad?, como una manera de lavar el pecado, ¿verdad?, frente a Dios. Y la manera en que Pablo lo menciona se parece un poquito a Hebreos, ¿verdad?, cuando en Hebreos también habla, ¿verdad?, de ese sacerdocio y presenta a Jesucristo en una doble función, ¿verdad? Jesucristo es el sacerdote que hace el sacrificio, pero también es la víctima propiciatoria, ¿verdad? O sea, Jesucristo tiene las dos. Jesucristo cumple las dos funciones, ¿verdad? Él es el sacerdote, perdón, es el que va a hacer ese sacrificio, pero a la misma vez él es la víctima sacrificial, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice que es ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿verdad? Eso que Pablo menciona como olor fragante que asciende hasta el cielo, ¿verdad?, es lo que en el Antiguo Testamento también se conocía como el holocausto. El holocausto lo que significa es el humo que sube hasta el cielo, el humo cuando se sacrifican las víctimas, ¿verdad?, y se asan, por decirlo así, las víctimas, ¿verdad? Pues el humo que subía hasta el cielo, ¿verdad?, era lo que se llamaba el holocausto, ¿verdad? Y eso es lo que habla aquí de ese olor fragante, pero no creamos nosotros que es Pablo no está hablando del perfume como nosotros conocemos ahora, ¿verdad? Pablo está hablando fundamentalmente de ese humo que sube de las víctimas que se han sacrificado. Es interesante porque nosotros hemos escuchado mucho ese término holocausto, pero lo hemos escuchado relacionado con lo que pasó en Alemania, ¿verdad? En la Alemania nazi, lo que pasó con los judíos, ¿verdad?, que hubo el famoso holocausto. Y los judíos han agarrado ese término del holocausto y lo han hecho muy suyo, porque el holocausto para ellos, el holocausto para los judíos lo que significa es el humo que subía, ¿verdad?, de los hornos donde fueron quemados los niños y los adultos en los campos de concentración, ¿verdad? Así que ese término holocausto del Antiguo Testamento, ellos lo han tomado, ¿verdad?, para decir de la misma manera que en el Antiguo Testamento se sacrificaban esas víctimas y subía el humo. Imagínense ustedes lo que significa el humo, ¿verdad?, de toda esa gente que quemaron en los campos de concentración. Bueno, solamente niños nada más quemaron 1 millón. ¿verdad? 1 millón de niños quemados en hornos, ¿verdad?, allá en la Alemania nazi. Así que cuando los judíos hablan del holocausto, ellos saben de lo que están hablando. Están hablando de algo que está muy cerca a la historia de ellos como pueblo, ¿verdad? Así que Pablo está hablando de eso, ¿verdad? Esa ofrenda que sube. Y lo que está diciendo es Jesucristo, que ahora es como el animal ese que se ha sacrificado, y el humo que sube es el olor fragante del sacrificio de él, ¿verdad?, que sube hasta la presencia del Padre. Así que Pablo va usando todo ese lenguaje, que es un lenguaje del Antiguo Testamento, para de alguna manera hablarnos a nosotros de lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Entonces, es bien interesante porque Pablo le está hablando a dos, por decirlo así, a dos públicos distintos. Por un lado, Pablo le está hablando a los gentiles, que a los gentiles esto se le hacía como un poquito más difícil de entender, porque los gentiles no conocían esas tradiciones, ¿verdad?, del pueblo judío, pero allí también habían cristianos judíos, ¿verdad? Y entonces Pablo le está hablando a esos dos pueblos y está tratando de que estos gentiles entiendan, ¿verdad?, toda esa historia que viene desde el Antiguo Testamento, ¿verdad?, hasta llegar al momento de Pablo, ¿verdad? Recuerden ustedes que la iglesia primitiva tomó, por ejemplo, algunas de las profecías del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías,
la iglesia primitiva la tomó y las planteó como que en esas profecías estaba ya prefigurado lo que iba a ser el ministerio de Jesucristo, especialmente Isaías 53, ¿verdad? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, y empieza a hablar de todo eso, el siervo sufriente, ¿verdad? Así que, de alguna manera, Pablo está tomando todo esto. En los versículos del 3 al 4, al participar de esa vida, Pablo lo está implicando. Los versículos no lo dicen así, pero Pablo está implicando que al participar de esa vida sacrificial en Jesucristo, el creyente es dotado de un carácter sagrado que marcará la diferencia con la vida de otras personas ajenas a esa realidad, ¿verdad? El creyente va a tener como un carácter, va a ser marcado por un carácter más sagrado, que no es otra cosa que vivir en Cristo. Lo que para decirlo en palabras llanas, es vivir en Cristo. Por eso Pablo a cada rato, ¿verdad?, repetía eso de con Cristo estoy juntamente crucificado, el vivir en Cristo, todo ese lenguaje que Pablo va usando, que lo que significa es que Jesucristo no es una referencia que yo tengo allá al lado, sino que Jesucristo es alguien que está de alguna manera habitando ya, ¿verdad?, en mi persona, ¿verdad?, que ya yo estoy identificado de tal manera con Jesucristo, ¿verdad?, que la vida de Jesucristo también de alguna manera se va reproduciendo en nuestra propia vida, ¿verdad? Y eso puede sonar así como grandioso, ¿verdad? Y como, pero eso es lo que Pablo está diciendo y es lo que y es una y es uno de los principios fundamentales del Evangelio, que Jesucristo también, la vida de Jesucristo, de alguna manera se traduce también en nuestra vida, ¿verdad? Y Pablo lo dice, Pablo lo explica muy bien. En el versículo 6, Pablo hace una advertencia importante, ¿verdad? En el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y volvemos aquí al hecho, y más adelante se va a ver, al hecho de que Pablo no baja la guardia. Pablo no baja la guardia. Pablo está hablando y Pablo está consciente todo el tiempo que en la audiencia que él tiene, en esa iglesia, no todo el mundo necesariamente está en sintonía con lo que él está diciendo. Que en esa iglesia habían quintas columnas, ¿verdad?, como decimos nosotros, porque habían gente de grupos que de alguna manera estaban tratando de desestabilizar la vida de esa comunidad de fe. Entonces estaban allí no con el deseo de que esa comunidad de fe creciera, sino con el deseo de alguna manera de ellos apoderarse de esa comunidad de fe y llevarla por donde ellos querían llevarla, ¿verdad? Y Pablo tuvo que hacerle frente en muchas ocasiones a eso, ¿verdad? Algo que de alguna manera no nos debe resultar tan extraño, porque en la historia de la iglesia siempre ha habido, ¿verdad?, ese tipo de situación, ¿verdad?, donde en muchas ocasiones entran corrientes, ¿verdad?, o grupos que de alguna manera tratan de desviar la vida de la iglesia. Entonces Pablo menciona ahí el hecho de la ira de Dios, ¿verdad?, sobre esos hijos de desobediencia. Cuando Pablo está hablando ahí de la ira de Dios, se refiere a la reacción de Dios ante el quebrantamiento de la alianza, ¿verdad? Una de las cosas que Pablo tenía muy presente y que todavía al día de hoy para nosotros es importante, Pablo tenía muy presente que la iglesia de Jesucristo era, por decirlo así, heredera de lo que ya había pasado en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, de toda esa historia del Antiguo Testamento. Y una de las cosas importantes hasta el día de hoy es el elemento de lo que nosotros llamamos el pacto, ¿verdad?, la alianza. Recordemos nosotros, ¿verdad?, que Dios hace una alianza, hace un pacto. Primero hizo más bien un ordenamiento a Abraham para que saliera, ¿verdad?, y ustedes conocen la historia. Después con Moisés ya la cosa toma otro giro, porque con Moisés se hace un pacto, ¿verdad?, entre Dios y el pueblo. Y toda la historia de ahí en adelante, todo lo que ustedes leen en los profetas del Antiguo Testamento, ustedes se van a dar cuenta que prácticamente todos los profetas del Antiguo Testamento se están refiriendo casi todo el tiempo a la alianza. Los profetas del siglo VIII, los profetas del momento en que hubo el exilio en Babilonia, los profetas que surgieron después del exilio en Babilonia, todos ellos de alguna manera lo que están diciendo es lo que le ha pasado a ustedes en aquel momento, ¿no?,
le ha pasado porque ustedes se han desentendido de la alianza, porque ustedes no han seguido, ¿verdad? No han cumplido con el pacto, con la alianza, ¿verdad? Entonces, ahora Pablo, de alguna manera, vuelve sobre esto. Y en el trasfondo de lo que Pablo está diciendo es que esa alianza todavía no se ha cancelado. Esa alianza está vigente, ¿verdad? Y Jesucristo lo que vino fue a reforzar. Jesucristo lo que vino fue a reforzar esa alianza con Dios, ¿verdad? Nosotros seguimos siendo un pueblo de la alianza, un pueblo del pacto, ¿verdad? Ahora se habla del nuevo pacto, ¿verdad? Pero sigue siendo un pacto con Dios. Y Pablo lo que está diciendo es, los que de alguna manera tratan de llevar la vida de la iglesia por otra dirección, ¿verdad? Van a sufrir la ira de Dios, porque Dios no resiste, ¿verdad? O Dios no acepta, ¿verdad? Que se rompa el pacto que él ha hecho con su pueblo. Por eso cuando Pablo está hablando de la ira, lo que está hablando es de eso. El Dios que no, por decirlo así, no está conforme, ¿verdad? Con que haya ese rompimiento del pacto. Ustedes recuerdan que algunos profetas del Antiguo Testamento hablaban de el día del Señor. ¿Recuerdan, verdad? Cuando los profetas hablan de que aquí vendrá el día del Señor, ¿verdad? El día del Señor es un día de la ira de Dios. Un día, ¿verdad? Como decimos nosotros, en que Dios va a pesar, ¿verdad? Dios va a empezar a pedir cuenta. Pues Pablo está hablando en ese mismo sentido. En los versículos del 7 al 14 hay una situación ahí interesante, porque en esos versículos del 7 al 14, Pablo lo que está atendiendo, aunque no lo está diciendo así explícitamente, Pablo lo que está atendiendo es una situación que se estaba dando allí en la iglesia, donde había aparentemente un grupo que eran gnósticos, ¿verdad? Los gnósticos eran, en aquel momento en que Pablo está desarrollando su ministerio, el gnosticismo es una corriente bien fuerte. El gnosticismo lo que trata, para decirlo en palabras bien sencillas, el gnosticismo lo que significa es un conocimiento misterioso, un conocimiento particular, un conocimiento privilegiado que no todo el mundo tiene, ¿verdad? Y entonces en esa comunidad de fe se habían introducido una gente que se contaban como miembros de la comunidad de fe, se contaban como miembros de la iglesia, pero realmente eran gnósticos, ¿verdad? Eran personas que pensaban que ellos estaban por encima del bien y del mal, ¿verdad? O sea que el conocimiento de ellos los ponía por encima del bien y del mal. Y en cierta manera veían a los otros cristianos como gente un poco ignorante, ¿verdad? Como gente que era un poco ignorante, porque solamente estaban creyendo lo que Pablo decía, ¿verdad? Mientras que ellos tenían un conocimiento mucho más especial y mucho más privado. Así que Pablo, cuando está hablando de esos versículos de 7 al 14, ¿verdad? Lo que está es enfrentando a estos grupos, enfrentando a esta gente que de alguna manera quieren llevar la vida de la iglesia por ahí. Recuerden ustedes que estamos hablando de unas iglesias que están influenciadas por la cultura griega y la cultura romana. Y como dijimos en los primeros estudios bíblicos, ¿verdad? En la cultura griega y en la cultura romana, ¿verdad? El hombre es el centro del universo, ¿verdad? Dios no es el centro del universo, el hombre es el centro del universo, ¿verdad? En la cultura griega, por eso ve esas famosas estatuas griegas, todo ese tipo de cosas, porque el culto era a la figura, al hombre, ¿verdad? Entonces, los gnósticos tienen ese tipo de pensamiento, ¿no? Nosotros somos gente más iluminada y en cierta manera los cristianos son un poquito más ingenuos, por decirlo así. Así que Pablo tiene que trabajar con todo eso. En los versículos del 8 al 9, si tienen preguntas, hermanos, porque a veces yo voy rapidito, pero estoy tratando de cubrir todo lo que podamos, pero si tienen preguntas, por favor, siéntanse en la libertad de hacerlo, ¿verdad? O alguna observación que quieran hacer. En los versículos del 8 al 9, hay una expresión que voy a leer aquí, que está en el papel que yo le entregué a ustedes. Porque en otro tiempo, refiriéndose ¿verdad? A los creyentes, a lo que él está hablando, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y obviamente lo que Pablo se refiere aquí cuando está hablando de que en otro tiempo eran tinieblas, lo que está hablando es de la vida
¿verdad?, el ambiente en que ellos habían desarrollado su vida, ¿verdad? Y Pablo utiliza algo que otra gente también utilizaba y que inclusive en la filosofía griega se usaba mucho ese elemento de las tinieblas y la luz. Platón y otros filósofos usaban mucho eso de las tinieblas y la luz. Pablo, que era un hombre bien informado, ¿verdad?, lo que hace es que muchas veces agarra de lo mismo que hay en la cultura para explicar unas cosas. Así que Pablo está hablando también de la luz y de las tinieblas, pero no lo está hablando ahora como un filósofo, sino que ahora Pablo está hablando de las tinieblas y la luz, ¿verdad?, como alguien que está hablando en términos de la obra que Jesucristo ha hecho en los que andaban primero en tinieblas. Y entonces las tinieblas, como dije ya, ahí se refiere a la vida anterior que llevaban, ¿verdad?, a las costumbres, a la cultura anterior que tenían, a la manera de ver la vida, a la manera de hacer las cosas que tenían. Y Pablo dice, ustedes andaban en tinieblas, pensaban que ahora han venido a la luz. Y obviamente, ¿verdad?, para Pablo la luz entonces viene a ser, ¿verdad?, el haber conocido a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Y eso cambia las tinieblas a la luz. De hecho, cuando Pablo habla, ¿verdad?, de que de ese elemento de las tinieblas, Pablo también está hablando, como dije ya, de la sociedad de ese momento, de la cultura de ese momento, de la manera de vivir de ese momento. Nosotros podemos comparar un poquito esto con Romanos 12:2, ¿verdad? Cuando en Romanos 12:2 Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Y ahí cuando Pablo está hablando de no conformarse al siglo, tiene cierta sintonía con esto. Lo que Pablo está diciendo, no se conformen a este siglo, porque este siglo, el siglo para Pablo es la cultura de ese momento, ¿verdad?, el mundo que se está viviendo en ese momento. Y Pablo dice, no se conformen, no tomen la forma de ese mundo, ¿verdad?, sino transfórmense por medio, ¿verdad?, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Y de hecho, para ir un poquito más sobre esto, ¿verdad?, cuando Pablo habla de no conformarse, una imagen que a veces uno puede usar, y que imagino que aquí se ha hablado sobre eso, cuando usted coge una botella, el envase que sea, ¿verdad?, y usted le echa agua o le echa cualquier otro líquido, ese líquido no va a tomar otra forma, va a tomar la forma que tiene el envase. No va a tomar ninguna otra forma, va a tomar la forma que tiene ese envase. Eso es conformarse a la forma de ese envase, ¿verdad? Conformarse a ese envase, va a tomar la forma de ese envase. Pues Pablo, comparando lo que está diciendo, no os conforméis a este siglo, no tomen la forma de este siglo, ¿verdad? No dejen que sea el siglo el que trace en ustedes lo que es la fe, ¿verdad?, sino que ustedes transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y hay que aclarar aquí, ¿verdad?, que entendimiento para Pablo no es solamente conocimiento. Entendimiento para Pablo no es solamente conocimiento. No es solamente una cuestión intelectual o conceptual. Entendimiento para Pablo tiene que ver también con discernimiento, ¿verdad?, con discernimiento espiritual, con el tipo de transformación que puede hacer el espíritu en la mente y en la vida de una persona, ¿verdad? Así que cuando dice, ¿verdad?, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, sí, tiene que ver un poco con las ideas, tiene que ver un poco con la manera de pensar, pero tiene que ver también con el discernimiento que el espíritu opera en nuestra mente y en nuestro corazón para nosotros ver las cosas de otra manera. Así que cuando Pablo está diciendo que antes ustedes eran de las tinieblas, pero ahora son de la luz, lo que le está diciendo, ustedes tienen que someterse, ¿verdad?, a esa experiencia de transformarse por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Y él dice más adelante, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Así que ese es el propósito. Bueno, hasta ahí estamos claros. Bien, seguimos entonces. En el versículo 14 hay otra expresión del apóstol Pablo, ¿verdad? Por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Fíjense hasta dónde Pablo lleva la descripción
de lo que era vivir sin Cristo, ¿verdad? De lo que era la experiencia de la vieja criatura, ¿verdad? Pablo lo presenta como casi como la experiencia de la muerte, ¿verdad? Pablo lo presenta como la experiencia prácticamente de haber estado muerto, ¿verdad? Y entonces tiene que alumbrarle, ¿verdad? La luz de Cristo. Despierta tú que duermes y levántate de los muertos. Esa referencia a dormir y a la muerte, que era una referencia que ya en los evangelios Jesús había utilizado, ¿verdad? Cuando habló sobre Lázaro, ¿verdad? Y Lázaro duerme, y hablaba de la hija de Jairo, y todas estas expresiones de Jesús donde dormir tenía un significado parecido a la muerte, pero en Jesucristo la muerte era también una posibilidad de levantarse de ese sueño, ¿verdad? Y retornar de ese sueño. Ahora Pablo utiliza también algo parecido. Despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así que Pablo incentiva esa nueva vida en la luz, haciendo referencia a lo que a lo mejor en aquel tiempo era un himno cristiano, ¿verdad? Como yo dije en el primer estudio bíblico, recordemos que muchas de las cosas que aparecen en las cartas de Pablo, Primera de Corintios, se piensa que Primera de Corintios 13, ¿verdad? La preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, tengo a ser como címbalo todo eso se piensa que era un cántico, igual que Filipenses 2, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? Filipenses 2, del 6 en adelante, lo que se conoce como el himno a Cristo. O sea que nosotros estamos leyendo a veces expresiones aquí en el Nuevo Testamento que nosotros las estamos leyendo como prosa, pero que en aquel tiempo posiblemente eran cánticos, eran himnos que la iglesia cantaba, ¿verdad? ¿Por qué habían, y hago un paréntesis aquí, ¿verdad? ¿Por qué habían esos himnos, ¿verdad? ¿Por qué habían esos cánticos? Porque era una manera de educar, en la iglesia. Recuerda que estamos hablando todavía de un tiempo en que muchas de las cosas se comunicaban de manera oral. O sea, todo el mundo todavía la gente no tenía una Biblia en la mano, para empezar, ¿verdad? Todavía no tenían una Biblia en la mano. Lo que había eran las escrituras de Israel, ¿verdad? Las escrituras del Antiguo Testamento. Y una de las cosas que se hace en la iglesia primitiva era tratar de que la gente pudiera memorizar. Que las cosas más importantes que tenían que ver con la fe, las personas las pudieran memorizar. Bueno, aquí en Puerto Rico de hace unas cuantas décadas atrás, se usaban mucho los refranes, ¿verdad? Yo me acuerdo que el abuelo paterno mío, sabía muchas coplas. Yo me imagino que mucha de esa gente vieja por aquí, ustedes conocían muchas coplas. Y eran maneras de transmitir formas de ver la vida, ¿verdad? O acontecimientos. Entonces la gente se memorizaba eso, ¿verdad? Eso hay una palabra técnica que se llama mnemotécnica, y mnemotécnica lo que significa es capacidad para memorizar. Así que esos himnos que se cantaban en la iglesia era para asegurarse de que las cosas más significativas de la fe la gente las podía guardar. Por eso nosotros vemos, por ejemplo, la importancia que tiene todavía en la iglesia repetir algunas cosas. Mi abuela materna, Ana Nieves, algunos de ustedes quizás yo a conocer, mi abuela materna no sabía leer ni escribir, pero se sabía más textos bíblicos que yo, ¿verdad? Se conocía los textos bíblicos porque se los memorizó. Y cuando llegaban los testigos de Jehová por ahí, por la casa de la abuela mía, cogían unas pelas tremendas, ¿verdad? Yo estaba todavía muchachón y nos íbamos detrás del seto del cuarto a escucharle a ella discutir con los testigos de Jehová, y le daba unas pelas de a muerte, ¿verdad? Porque se sabía la Biblia, se sabía muchas cosas de la Biblia en memoria. Bueno, pues eso es lo que pasa aquí. Pablo se está refiriendo a unos principios que la gente cantaba, que la gente había memorizado, ¿verdad? De alguna manera. Y que en las experiencias de los bautismos se repetía muchas veces estos cánticos, cuando la gente se bautizaba. Era una manera como de la gente confesar su fe en la frente a todos los que estaban presentes.
Vamos entonces al capítulo 5, del versículo 21 hasta el capítulo 6, 9. Vamos a leer primero del capítulo 21 hasta el capítulo 27. Alguien que nos pare, por favor, del versículo 21 al versículo 27. Es un pasaje que ustedes conocen bastante, que tiene que ver fundamentalmente con elementos que tienen que ver con la vida familiar, ¿verdad? Pero vamos así. ¿Lo puedes leer? Sí. Bien, otra persona que nos lea del 28 hasta el 33. Ajá, mi hermano. Muy bien. Vamos a decir 2 o 3 cositas de aquí. Me gustaría que ustedes también puedan reaccionar. El versículo 21 para mí me parece que es el versículo que de alguna manera amaja todo lo que dice ahí. Me parece que es el principio fundamental de todo lo que está escrito ahí. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Verdad? Someterse unos a otros en el temor de Dios. Fíjense que lo que Pablo está diciendo, yo no sé cuántas veces nosotros hemos repetido eso en la iglesia, pero lo que Pablo está diciendo es algo bien revolucionario para ese momento en que él lo está diciendo. ¿Verdad? Pablo está, por decirlo así, caminando por un campo minado, ¿verdad? Por un campo minado, porque está, como dicen acá, como decimos en el barrio, ¿verdad? Está pisando callos, ¿verdad? Está pisando callos, está diciendo cosas que son difíciles, porque está bregando en una cultura donde así no era la relación, no era la relación de pareja ni la relación de familia. Igual que en la cultura judía, era una relación fundamentalmente de dominio, ¿verdad? Es una relación bastante todavía patriarcal. En la cultura judía era una relación patriarcal. El hombre fundamentalmente era el patriarca y desde ahí se hacía todo. Y en la cultura helenística, la cultura de los gentiles, hay algo parecido de otra manera, ¿verdad? Y la mujer también estaba en una situación de cierta dificultad. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo decía que las mujeres callaran en la congregación. Ustedes todos tienen que haber escuchado eso, ¿verdad? Cuando Pablo decía que las mujeres callaran. Ustedes se imaginan si ahora en las iglesias nuestras las mujeres se callan. Tenemos que cerrar la iglesia. Tenemos que cerrar la iglesia, ¿verdad? Así que ni soñarlo. Pues, pero fíjense que Pablo, bueno, entre una interpretación, entre otras interpretaciones, ¿verdad? Pero Pablo lo que estaba diciendo, en esa cultura pagana, ¿verdad? Y especialmente la cultura romana, una mujer que hablaba en público era mal vista. O sea, una mujer que era demasiado activa en una conversación en público, ¿verdad? Se le veía mal, ¿sabes?
a veces las cosas que se podían decirle a ella pues no eran las mejores, ¿verdad? Así que Pablo no está diciendo que las mujeres callen en la congregación porque Pablo, como han dicho alguna gente, porque Pablo sea un machista, sino que Pablo lo que estaba diciendo era, de cierta manera, nosotros estamos siendo perseguidos, nosotros estamos predicando el Evangelio en una situación de dificultad, donde nos están velando por muchos lados, ¿verdad? Así que una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es ser prudentes, ¿verdad? Y no llevar las cosas más allá de donde se deben llevar. Así que el consejo de Pablo, que las mujeres callaran en la congregación, fundamental era no se expongan demasiado. Hasta que esto no cambie, vamos a tener dificultades, ¿verdad? Así que en esta cultura eso es un problema, ¿verdad? Pero no necesariamente porque Pablo sea, como alguna gente ha dicho, sea un machista, ¿verdad? Sí. ¿Perdón? Sí, especialmente de cuando venía del ámbito de los judíos, ¿verdad? Cuando venía de la cultura más judía, ¿verdad? Había esa visión. Pero en la cultura pagana, ¿verdad? En la cultura romana, la visión no es, o sea, ¿cómo te digo? A fin de cuentas es lo mismo, pero por razones distintas, ¿verdad? En la cultura judía es porque ya la tradición judía era la cuestión esta, ¿verdad? Del patriarca, ¿verdad? Que es el que lo decide todo en el ámbito familiar. En la cultura esta pagana es entre otras cosas, por la razón que expliqué, ¿verdad? Porque la situación de la mujer no se le ve bien como figura pública, ¿verdad? A la mujer. Entonces Pablo tiene en cierta manera que bregar con eso, pero sí lo que tú estás diciendo, fuera por una razón o fuera por la otra, las mujeres estaban en cierta desventaja en la iglesia, pero las razones no eran las mismas. Las razones de Pablo no son las mismas que las razones que tenían los judíos. No sé si me explico bien, pero eran dos cosas distintas. Sí, Ernesto. Sí, sí, eso es cierto. Lo que pasa que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por ubicarnos en aquella cultura. A veces no se nos hace tan fácil porque nosotros estamos en otra cultura, ¿verdad? Pero si nosotros ya pudiéramos hacer un esfuerzo de ubicarnos en aquella cultura, nos damos cuenta, ¿verdad?, que cosas que para nosotros hoy no son aceptables, en aquel momento era la norma. Y era la norma y nadie protestaba mucho por eso. Ustedes van a ir más adelante, aquí mismo, que Pablo habla de los esclavos, ¿verdad? Que Pablo habla de los esclavos, ¿verdad? Claro, habla en un sentido bastante justo, pero aceptando la realidad de los esclavos y aceptando que en familias de la iglesia había gente que eran miembros de la iglesia que tenían esclavos. Y en algunas familias de la iglesia, tanto el dueño de la casa como el esclavo eran de la iglesia, pero ese otro era esclavo, ¿verdad? Así que todavía había en esa cultura esos elementos que todavía no, para nosotros hoy ahora eso es, ¿verdad?, inaceptable, pero en aquel momento eso era parte. Entonces cuando se hablaba allí de no hacer la acepción de personas, siempre tenemos que entonces pensar un poquito, ¿verdad?, que eso también tenía sus limitaciones, ¿verdad? Que se habla de no hacer la acepción de personas, pero eso tenía sus limitaciones. O sea, no es que en eso la norma cubriera a todo. Había sus límites, ¿verdad? Bueno, es que todavía yo creo que en el día de hoy todavía hay sus excepciones, ¿verdad? Decimos que no hace la excepción, pero todavía en el día de hoy hay algo de eso. Así que lo que quiero traer con esto, ¿verdad?, es que nosotros nos damos cuenta de cómo cuando Pablo habla de someterse unos a otros en el temor de Dios, lo que Pablo está diciendo es que hay que romper las categorías, ¿verdad? Que hay que romper las categorías. Pablo lo que está diciendo, esta cuestión de los que están arriba y los que están abajo, de los que están más altos y los que están más bajos, eso no, para Pablo dice, eso no puede ser. Pablo tiene que decir, sométanse unos a otros. Entonces lo que Pablo está diciendo es,
Bueno, pues entonces si se someten unos a otros, en vez de estar así en categorías de lo alto y lo bajo, estamos horizontal, ¿verdad? Entonces la relación no va a ser vertical, la relación va a ser horizontal, ¿verdad? Todos estamos en el mismo plano, ¿verdad? Y nos sometemos unos a otros. Eso que Pablo está diciendo es revolucionario, ¿verdad? En aquel momento, ¿verdad? Y cuando Pablo lo aplica a la relación conyugal y a la relación de familia, Pablo lleva ese principio a la relación de familia y a la relación conyugal, ¿verdad? Claro, todavía cuando Pablo, ¿verdad? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí los hombres, cuando Pablo dijo eso, tienen que haber dicho, bueno, amén, qué bueno, ¿verdad? Pero cuando más adelante Pablo dijo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ahí tragaron gordo, ¿verdad? Ahí tragaron gordo porque Pablo lo que hizo fue ahí que niveló la norma, ¿verdad? Entonces fíjense ustedes que en ambos casos, el factor común es el Señor y la iglesia. Porque Pablo dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿verdad? En esa sujeción al marido, pero entonces los maridos amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y aunque parece que las mujeres están en desventaja porque tienen que estar sujetas al marido como el Señor, cuando Pablo habla de que los maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, ahí la cosa la apretó más. Ahí apretó más la norma, porque ¿cómo fue que Cristo amó a la iglesia? Entregándose por ella, sacrificándose por ella. Así que a fin de cuentas le puso la cosa un poquito más apretada a los hombres que a las mujeres, ¿verdad? Así que ese elemento, ¿verdad? Traigo esto porque todavía hoy, yo sé que esta discusión, eso puede ser otra discusión más amplia, ¿verdad? Todavía hoy eso está sobre el tapete, ¿verdad? Esa discusión y todavía, a veces a mí todavía, ¿y quién es el que manda en la casa? Bueno, pues yo primero pienso que el primero que manda es el Señor. Y después entonces está este elemento de los que nos sujetamos unos a otros, ¿verdad? De cómo nosotros trabajamos esa relación de sujetarse uno a otro, ¿verdad? Así que esa relación de patriarcal ya hay que irla dejando un poquito a un lado. Yo sé que en eso hay opiniones diversas, ¿verdad? Pero, planteo mi opinión, ¿verdad? Con relación a esto. Yo creo que tiene que haber ese tipo de balance. Sí. Seguro. Sí, pero hay que establecer una diferencia entre lo que es jerarquías y lo que es funciones. Igual que en la iglesia. Igual que en la iglesia, ¿verdad? La jerarquía tiene que ver con quienes están más alto en la pirámide y quienes están más bajo en la pirámide, ¿verdad? Esa es una relación de poder vertical. El que está más alto tiene un poder que va bajando hacia abajo, ¿verdad? Eso tiene que ver con jerarquía. Pero funciones es otra cosa. Funciones es la responsabilidad que cada uno tomamos, ¿verdad? Y los deberes que cada uno de nosotros asumimos. Entonces, las funciones pueden ser de un corte más democrático. ¿No? Podemos compartir funciones, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿no es más saludable una relación que se vea más bien en términos de funciones y no de jerarquía? ¿Verdad? Porque en una situación de jerarquía siempre, en algunos momentos, van a haber sus crisis, van a haber sus reclamos y van a haber sus conflictos, porque pues la jerarquía tiene que ver con poder, ¿verdad? Tiene que ver con dominio, ¿verdad? Las funciones tienen que ver con cómo nosotros compartimos unas cosas, ¿verdad? Yo sé que ahora digo, esto también es para buen rato, ¿verdad? Pero yo creo que eso son cosas que inclusive en la vida de la iglesia tenemos que trabajar con eso. En muchos contextos evangélicos
todavía se dan muchas situaciones de maltrato. Y el maltrato a veces viene por la visión esa jerárquica. La visión jerárquica, ¿verdad? De no, yo soy la autoridad, ¿verdad? Yo soy la autoridad aquí y todos los demás tienen que funcionar con relación a esa autoridad. Pero el problema es que a veces la persona que está reclamando esa autoridad no está viendo lo que está diciendo el apóstol, ¿verdad? Que está diciendo, bueno, si tú le estás reclamando esa autoridad, pero tú la estás amando como Cristo amó a su iglesia, ¿lo estás haciendo en esa manera? Pues si no lo estás haciendo de esa manera, entonces tú estás bregando con los mismos valores de la cultura, ¿verdad? De la cultura prevaleciente. Bueno, no voy a hablar más de esto porque a lo mejor le cuqué el avispero, ¿verdad? Después se puede, Ernesto, después otro día podemos hablar de eso. Sí. De hecho, el domingo yo tengo que, estoy en una iglesia y tengo que estar hablando sobre la comunicación afectiva por eso a lo mejor estoy ensayando un poquito sobre la comunicación en la familia. Sí, hermano. Ajá. Ujú. Ujú. Sí, aunque él no está necesariamente igualando la familia con la iglesia, sí, o sea, no necesariamente la está igualando, ¿verdad? Está hablando de que la familia, en cierta manera, reproduzca en algunas cosas lo que es, ¿verdad? La experiencia de la iglesia pues, desde la persona de Jesucristo, ¿verdad? Teniendo a Jesucristo como el centro de esa relación. Claro, yo sé, ¿verdad?, cuál es lo que el hermano está planteando. Lo que yo estoy diciendo, alguna de las cosas que estoy diciendo, no es que el apóstol lo mencionó así tan explícitamente, porque vuelvo y digo, Pablo es un hombre de su momento, Pablo es un hombre de su época. Nosotros no podemos sacar a las personas de su momento y traerlas al momento nuestro, ¿verdad? Ellos hablaron en su época, en su momento, y yo creo que Pablo se adelantó bastante, pero todavía guardando algunas cosas de su momento, ¿verdad? Y posiblemente para Pablo, sí, hay la visión esa de que el hombre, ¿verdad?, sigue siendo la cabeza del hogar, ¿verdad? Eso en aquel momento, ¿verdad? Pero ahora, uno de los planteamientos que tenemos que hacernos ahora nosotros, en esta nueva coyuntura que nos ha tocado vivir a nosotros, en este tiempo donde hay, ¿cuántos modelos de familia hay? ¿Cuántos modelos de familia hay? ¿Ah? Muchas. Entonces ya ahí tenemos un problema, porque porque entonces no nos encaja lo que pudiera estar diciendo no nos encaja con esto de que siempre es el hombre, porque tenemos madres solteras, tenemos viudas, tenemos abuelas criando nietos, o sea, tenemos distintos modelos de familia donde entonces el modelo no encaja tan perfecto, ¿verdad? Entonces tenemos que ver entonces cómo nosotros reconstruimos, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Y cómo seguimos ese ejemplo, pero ajustándolo a la realidad que tenemos ahora. ¿Me sigue? O sea, porque ha cambiado. El modelo de familia ha cambiado. Y ha cambiado bastante, ¿verdad? ¿Ah? Sí, y los desafíos que hay por ahí delante, ¿verdad? Los desafíos que hay por ahí delante. Así que esto no está fácil, ¿verdad? Y los desafíos que tenemos son fuertes. Bueno, vamos a entrar a la última parte, pues nos quedan solamente unos minutos. Vamos a entrar a la última parte, los versículos del capítulo 6, los versículos del 10 al 20, pero especialmente los versículos del 13 al 20. Si alguien nos quiere leer Efesios 6, del 13 al 20, sí, por favor, hermano.
Bien, gracias, hermano. En los versículos 11 y 12, voy a leerlo, aunque anteceden. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no, y entonces voy a subrayar, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Recuerdan que en el primer estudio bíblico yo les decía que en el tiempo en que Pablo está obviamente desarrollando su ministerio, su apostolado, la visión que hay sobre el mundo y especialmente sobre la esfera espiritual, ¿verdad?, es que la vida de las personas está totalmente gobernada por unas entidades que hay en distintas esferas, ¿verdad?, que gobiernan la vida de las personas. Y algunas entidades son buenas y otras entidades son malas. Cuando Pablo está hablando de esas potestades y principados que están en esas esferas, ¿verdad? Eso es una visión que tiene que ver mucho con la manera en que se ve el mundo en aquel momento, ¿verdad? Uno de los problemas que había con esa visión era que, por ejemplo, las enfermedades y las situaciones emocionales de las personas, pues todo caía ahí dentro. De una persona que tuviera problemas emocionales, pues era que había alguna entidad en el aire que lo estaba manipulando, ¿verdad? O una persona que tuviera alguna otra situación. Entonces, ya nosotros sabemos que ahora nosotros hacemos una distinción, ¿verdad?, sin descartar que haya unas situaciones de corte espiritual muchas veces en la vida de la gente, ¿verdad?, pero en otras ocasiones tiene que ver con otras cosas, ¿verdad? Pero el apóstol obviamente está hablando en su momento y está viendo las cosas de esa manera. Y la invitación del apóstol, entonces, hablando en un lenguaje militar, ¿verdad? El apóstol lo que está es hablando como cuando un soldado se estaba vistiendo para la batalla. Y el apóstol lo que va es describiendo cada uno de los instrumentos que ese soldado se colocaba para la batalla. Y evidentemente, si ustedes miran en la descripción que Pablo hace, no es una persona que se va a tirar al campo, se va a tirar al descubierto. Es una persona que va a salir a la batalla asegurándose de que está bien resguardado, ¿verdad?, de que tiene una coraza, de que está bien, de que no hay mucha posibilidad de que nada entre por ahí, ¿verdad? Así que Pablo lo trae de esa manera. Y obviamente Pablo se está refiriendo a la capacitación, al empoderamiento espiritual que la persona necesita, ¿verdad?, para no estar muy débil, para no tener muchos flancos débiles. Y Pablo está diciendo, ustedes tienen que vestirse como mismo se vestían los soldados para la batalla. En términos espirituales se tienen que vestir de esa misma manera, ¿verdad? Yo termino haciendo una referencia, vamos a tener entonces a cortar aquí para no extendernos mucho. Yo termino en el papel que ustedes tienen, ¿verdad? Hoy esos poderes malignos pueden tener otros nombres. Esos poderes que ahora pueden tener otros nombres. Por ejemplo, la violencia globalizada por fuerzas económicas que oprimen y esclavizan. Pues estamos viviendo en un mundo donde la guerra se ha convertido en un negocio, ¿verdad? Se ha globalizado. Bueno, de hecho, antier una de las candidatas la candidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, en una entrevista dijo que la guerra era un negocio, que la guerra era un negocio que producía mucho dinero. Así que o sea, eso ya nadie lo oculta, ¿verdad? Se globaliza todo ese elemento del económico. La contaminación y la destrucción de los recursos naturales a causa del desenfreno y del consumismo, ¿verdad? Como también en el día de hoy estamos aniquilando los recursos, ¿verdad? Como si
como ahora no son fuerzas que vienen de otros, ahora somos nosotros que de alguna manera estamos aniquilando todo eso. Y en tercer lugar, dejando otras cosas fuera, ¿verdad? La imagen y la propaganda al servicio de valores que a veces deshumanizan, ¿verdad? Como en muchas ocasiones se crean imágenes de personas, ¿verdad? Gente que se le crea una imagen y de alguna manera se va devalorizando la persona y se van devalorizando otras personas, ¿verdad? Todo eso lo tenemos hoy, ¿verdad? Como desafío a nuestra fe. Bueno, hermanos, terminamos esto. Sabemos que hemos ido un poquito atropellados, ¿verdad? Con el tiempo, porque son muchas cosas, mucha densidad ahí, pero yo espero que por lo menos hayamos tomado, ¿verdad? Algunas cositas que nos sirvan y sean de valor para nosotros. Antes de pasar a la otra parte, pues lo que me resta es darle las gracias por la paciencia de ustedes, ¿verdad? Por el buen ánimo en que han estado sentados ahí escuchándome por cuatro miércoles, ¿verdad? Si en algunas cosas no han estado de acuerdo, por lo menos lo han disimulado y me han tratado bien, no me han complicado mucho las cosas. Así que de verdad yo lo he disfrutado mucho y sobre todo agradezco que me hayan invitado a este espacio, que para mí es un espacio de muchas memorias, ¿verdad? Este no era el templo al que yo vine cuando estaba mucho más joven, pero es el mismo lugar. Y para mí esto tiene unas memorias bien importantes de cuando yo estaba dando los primeros pininos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchas gracias, hermanos. De verdad que ha sido una alegría bien grande. Y Elizabeth, gracias también por la invitación y el neto. Muchas gracias.